Bien, mientras termino de... bueno, en respuesta a la pregunta de Ivo, sí, va a ser una clase corta. Va a ser una clase corta donde vamos a introducir el tema. Después vamos a tener dos clases más, la clase de la semana de mañana y la del jueves que viene, que sí la podemos hacer más extensas para estudiar ejercicios, repasar sobre eso, hacerlo juntos y cualquier otro tipo de consulta que tengan de este tema que vamos a hablar hoy y de los temas anteriores de matemática. Así que hoy va a ser una clase corta seguramente y les voy a dejar los videos para que vean para la próxima. Bien, denme un segundito. Sí, les quería comentar también que mañana vamos a hacer una clase virtual. Estamos, bueno, acá en mi casa estamos atravesando un cuadro de resfrío acá en la familia, aparentemente, así que nos vamos a quedar desde casa y vamos a hacer la clase de esa manera. Creo que no va a haber demasiado problema porque con la virtualidad creo que nos podemos manejar bastante bien. Eh, Así que bueno, ante cualquier cosa que les pida un- una pausa, quizás en algún momento les diga que por favor me esperen un segundo. eh, Quizás tenga que hacer algún parate de emergencia, pero, pero bien, más que nada, pues yo tengo una bebé chiquita y también la está pasando media, el resfrío la está tratando mal. Pero bien, déjenme ver si yo puedo compilar esto, vamos a descargarlo y ya arrancamos con lo de hoy. Em, ¿Qué más les quería decir antes de arrancar con el tema? No, nada, tengan presente que dijimos que el parcial lo vamos a hacer el viernes que viene, ese sí lo vamos a hacer presencial. eh, y los temas que vamos a ver van a ser los temas que hicimos en la ejercitación, más lo que veamos hoy, que va a ser algo relativamente eh, corto, llamémoslo. Es introductorio y son temas que vamos a seguir viendo, pero sí es importante tener algunos conceptos claros de cómo se trabajan con las ecuaciones de balance, eh, que no es más que algunos pasos de matemática que ya sabemos hacer, ahora lo vamos a poner en práctica en ecuaciones que representan fenómenos físicos reales, cosa que hasta ahora no veníamos haciendo. ¿Mm? Estoy teniendo un problemita para descargarme el PDF. Bueno, si no podría usar la presentación del año pasado, no sería tan grave tampoco. A ver si lo tengo en comunidades. ¿Alguna pregunta así que tengan para hacer de, de lo que va a entrar en el parcial, de alguna cuestión que haya quedado pendiente? Todo lo que sea consultas técnicas de la ejercitación, dejémosla para mañana, eso sí, por favor. Pero en cuestiones de contenidos y alguna cuestión relacionada a la materia que quieran hacer, no hay ningún problema si la quieren hacer ahora, mientras yo trato de eh, descargar lo que necesito. Eh, bueno, vamos en Drive.
Bueno, dado que no hay consultas, les voy preguntando si tiene idea de qué hablamos cuando hablamos de ecuaciones de balance. ¿Alguno se animaría a decir de qué estamos hablando exactamente? ¿Saben qué es una ecuación de balance? Ecuaciones de conservación, ecuaciones de transporte, son cercanos a sinónimos. A mí tampoco. Nada, no han visto ninguna ecuación de conservación. Vamos a llamarla leyes de conservación. ¿Les suena familiar? Perdón, me dijeron escuché dos cosas al mismo tiempo. Algo de Bernoulli escuché, ¿puede ser? Ajá, ok. Y alguien más dijo algo, me parece. ¿Puede ser? ¿Se acuerdan qué dice la ecuación de Bernoulli? Mm. Está bien la respuesta, ¿eh? Ojo, pero ¿se acuerdan de qué se trata, además del nombre? ¿O dónde la han escuchado, por ejemplo? Eso también me pueden responder. En el área de termodinámica, profesor. En termodinámica. Física 2, ¿no? Sí, o en mi caso la hice termo 1, así que. Termo 1, termodinámica, ajá. Bien. ¿Alguna otra ley de conservación que hayan visto en termodinámica? En física 2, por ejemplo, seguro. En termodinámica también. Leyes de principios de conservación, de balance. En general estamos hablando de lo mismo. ¿Se les viene algo más a la mente? Es más, probablemente hayan visto cosas en la secundaria, ¿no? Física de la secundaria han visto algo de cosas que se conservan. ¿Puede ser la conservación de la energía? Conservación de energía, sí, sí, la energía se conserva. ¿Qué más se conserva? ¿Algo más? Física 1, seguramente deben haber visto cosas que se conservan. Si les viene algo a la mente. Yo mientras tanto aprovecho para El descargar. momento lineal. Momento lineal, muy bien. El momento lineal se conserva. ¿Algún otro tipo de momento que recuerden? En el chat le responden ahora. Pueden abrir el micrófono y contestar, porque yo no estoy, mientras tanto estoy tratando de lidiar con la descarga de Firefox, que no me está dando bolilla. Momento angular. Ah, ok. Ahí dice Dante que no le anda. Movimiento sin roce, ecuación de continuidad, que usa el principio de conservación de la masa en hidrodinámica. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de todas esas cosas hoy. Bueno, acá tengo
una versión de lo que quería ver, pero no es lo ideal. Pero bueno, vamos a empezar a compartir pantalla ya mismo. Va a haber ambas. No va a ser nada que tengan que hacer desarrollos. No van a tener que hacer demostraciones, sí, por ahí desarrollos matemáticos, pero no demostraciones de teoremas. Así que sí, tengan en cuenta que van a ser todos ejercicios probablemente originales, en el sentido de que va a ser algo en la línea de lo que ustedes saben hacer, es poner en práctica lo que saben hacer. No se les va a pedir, obviamente, ningún tipo de conocimiento que no de algo que no hayamos visto en la materia, que hayamos ejercitado al menos. Y puede haber alguna pregunta teórica, pero nada de desarrollo extenso de texto. Generalmente va a ir bastante al grano con la pregunta. No va a ser algo de desarrollo teórico extenso. Generalmente las preguntas van bastante directas. Ya vemosla. Vamos a compartir pantalla. Por la duda vamos a compartir pantalla completa. Y vamos a empezar a hablar de algo de ecuaciones de balance. Tengo una presentación que está un poco desactualizada, así que después les voy a pasar la versión nueva para que veamos, sigan esa, pero mientras tanto, para no perder más tiempo, vamos hablando sobre esta. Se tiene un número 4, normalmente ecuación de balance era una unidad que la veíamos bastante más adelante. Ahora la vamos a ver ahora inmediatamente. Y luego vamos a centrarnos en en las leyes constitutivas, llamémosla, dentro de cada fenómeno. Ahora vamos a hablar un poquito de todo eso, pero por ahora no nos tiene que preocupar demasiado. Por ahora vamos a hablar de ecuación de balance y vamos a intentar dilucidar de qué estamos hablando, qué queremos decir con la ecuación de balance. Y me mencionaron varias cosas, pero una respuesta que me dieron por el chat, no me acuerdo si fue Luisina o quién, me habló de conservación de materia, de la ley de Bernoulli, y que eso habla de la conservación de la masa en hidrodinámica. Está muy bien la respuesta. De hecho, la conservación de la materia es un principio mucho más abarcativo, así como tenemos ejemplos en fenómenos de mecánica de fluidos. También se presenta en muchos ámbitos. De hecho, el desarrollo de la conservación de la materia por primera vez fue formulado por un científico que se llama Antoine Lavoisier, un científico francés, que no solo era científico, también era economista y bueno, en esas épocas se dedicaban a múltiples cosas. Lavoisier, por suerte, estaba casado con la señorita que se llama Marianne Pierret, que está también en el retrato, quien era también hija de una persona con bastante poder e influencia en lo que era la Francia monárquica de esa época. Estamos hablando pre-revolución francesa, o sea, años del orden de los 1700. Y bueno, eso le permitía tener, realmente para poder desarrollar en esa época ciencia, hacer experimentos y demás, realmente hacía falta tener dinero. Es muy difícil hacer las cosas sin dinero, más en esa época. Además, publicar y hacerse de un nombre es muy difícil, era muy difícil. Bueno, ¿qué hizo Lavoisier? Lavoisier hizo muchas cosas, experimentó con muchos compuestos. De hecho, en esa época se creía que cuando las sustancias se combinaban y se generaba una combustión, por ejemplo, se producía una sustancia que se conocía como flogisto, que era como un fluido. Entonces se creía que en realidad había una sustancia que era inexistente. Ahora ya lo sabemos. Sabemos que se genera muchas veces en determinados procesos de combustión, se genera, por ejemplo, agua y dióxido de carbono, como el ejemplo que tenemos acá cuando hacemos combustión de metano. Bueno, entre otras cosas, experimentaba con, por ejemplo, la pólvora.
Piensen que todas estas cosas están relacionadas muchas veces a aplicaciones bélicas, ¿no? Hasta el día de hoy, muchos avances en la ciencia progresan por financiamiento en base a poder tener armas que sirvan para la guerra. Bueno, entre todas las cosas que fue descubriendo, una de ellas, bueno, muchas de ellas las fue volcando en libros, en lo que se conoce como el primer libro de química publicado, y entre ellas se enuncia lo que es el principio de conservación de materia. De hecho, cuando ustedes vieron química, probablemente hayan hecho balances estequiométricos, en donde la conservación de la materia está asegurada. ¿Mm? O sea, pueden hacer balance de moles o balance de masa, pero el balance de masa se tiene que preservar, ¿no? Seguramente eso lo han visto en química también. Y eso es conservación de la materia, en realidad. Recuerdo un experimento que se basaba, hecho por Lavoisier, que se basaba en combustionar fósforo, y lo que sucedía era que el residuo, lo que resultaba de esa combustión, pesaba más que, el producto pesaba más que el reactivo, exactamente. Lo cual para el momento era bastante paradójico, porque se creía que en realidad siempre se liberaba este flogisto, que era como una sustancia que realmente no sabía muy bien lo que era. Y bueno, realmente es llamativo, y de hecho creo que fue uno de los precursores de empezar a armar la tabla periódica, y fue una revolución en la química toda esta época de científicos franceses. Después vino la Revolución Francesa. Bueno, Lavoisier no la pasó bien siendo parte de la monarquía francesa, porque en su momento él creo que recaudaba impuestos para la corona francesa, así que bueno, imagínense cómo terminó la cosa para Lavoisier. Pero su esposa continuó haciendo públicas todos los desarrollos que hicieron juntos, porque ella lo ayudaba mucho, no solo financieramente, sino que lo asistía con los experimentos, y la verdad que ninguno de los dos hubiera sido lo que fue sin el otro, así que corresponde, creo que el retrato que estén los dos con el reconocimiento mutuo es importante. Y obviamente piensen también que en esa época el espacio en la ciencia que se le daba a la mujer era muy limitado, y era muy difícil, por más buenas aptitudes que hayan tenido, realmente en general eran los hombres los que publicaban ciencia y los que, bueno, se les daba espacio. En este caso ella terminó tomando un rol de asistirlo a su esposo. Vamos a ver otro ejemplo un poco más rompedor de barreras, llamémoslo, más adelante. Pero siguiéndonos muy de tema, piensen que tenemos conservación de materia tanto en el aspecto microscópico, cuando hablamos de determinadas sustancias y que reaccionan químicamente, y tenemos conservación de materia, por ejemplo, cuando hacemos el ejercicio que seguramente han hecho con Nicolás la semana pasada, de conservación de agua en un tanque. ¿Se acuerdan? Tenían un tanque A, un tanque B, había una ecuación diferencial, y la premisa era que queríamos ver con qué velocidad se vaciaba el tanque B, pero en realidad la masa se tiene que conservar, siempre y cuando, ahora vamos a intentar formularlo matemáticamente, pero la masa se conserva, ya sea que sale lo mismo que entra o no sale lo mismo que entra. Si no sale lo mismo que entra, evidentemente va a cambiar la cantidad de agua que tenemos en el tanque B, pero tiene que ser consistente con lo que entra y lo que sale. Y acá estamos haciendo un balance que se conoce como balance integral o balance macroscópico de materia. Ya estamos hablando de hidrodinámica. Vamos a hablar de lo que pasa, por ejemplo, con el caudal de agua en un tubo, ¿no? Y cómo el caudal se conserva, pero en realidad el que se conserva el caudal y la ley de Bernoulli es una consecuencia de esta conservación de materia, que es algo mucho más amplio. Entonces, uno de los principios de los que vamos a hablar va a ser la conservación de la materia, muy importante para el área de mecánica de fluidos, y vital, diría yo. Vamos a hablar de la conservación de momento, lineal en particular, y algo de conservación de momento angular. Cuando hablemos de conservación de momento lineal, quizás yo les preguntaba si se les venía a la mente algo de física 1, y ustedes bien me dijeron, sí, la conservación de momento lineal. Imagino yo que
lo han visto en el contexto de colisión de partículas, colisiones de tipo elásticas, por ejemplo, entre partículas. Han visto que el momento total de las partículas se conserva luego de la colisión, ¿no? El típico ejemplo de física 1, para poder estudiar cómo es, por ejemplo, la velocidad de una determinada partícula. Aquí a quién atribuirle este principio, la verdad que es muy, muy difícil, por eso nos tenemos que remontar a la gente que ha comenzado a hablar de esto por primera vez. Podemos empezar hablando desde Aristóteles, ¿no? De los griegos que, bueno, creían que toda la materia estaba compuesta por 4 elementos, que eran el fuego, la tierra, el aire y el agua. Pero así como creían cosas que después fuimos dándonos cuenta que en realidad hay otras sustancias más fundamentales, han hecho reflexiones muy, muy importantes sin las cuales no se podría haber progresado. En particular, Aristóteles hablaba de que los cuerpos se ponían en movimiento porque uno le imprimía una fuerza motora, una fuerza, llamémosla. Pero bueno, Aristóteles también creía que en realidad, por ejemplo, una flecha viajaba, una flecha, ¿no? Una flecha de un arco y flecha. La flecha viajaba y hacía su trayectoria debido a que el aire que, que dejaba de estar frente a la flecha pasaba a empujar, y no se hablaba ni siquiera de aire, no sé si se hablaba de aire en esa época, pero toda la materia que teníamos adelante de la flecha pasaba hacia atrás y eso la empujaba de alguna manera y por eso se podía mantener en movimiento. Si no, no se entendía cómo es que yo al dejar de aplicarle una fuerza a la flecha, esta seguía en movimiento, ¿no? Yo lanzo la flecha, vuela por el aire y no es que se detiene porque no le esté empujando la flecha. Bueno, se creía que bueno, era el mismo aire que se movía y empujaba la flecha nuevamente. Esto fue luego negado por muchos científicos más adelante. De hecho, si se fijan entre los griegos y los romanos y la época del Renacimiento, no tenemos demasiado o se cree que no tenemos demasiados avances en la ciencia, porque bueno, todo el área, llamémosla occidental, experimentó toda esta edad del oscurantismo, ¿m? En todos los aspectos. Fue una época, realmente no hubo progresos en Occidente, pero sí los hubo en Medio Oriente, en China. Hubo auges en la India de matemáticos y desarrollos matemáticos, de matemáticos muy, muy importantes. Avicena en realidad es un médico que hacía, llamémoslo, ahora le llamamos física, hacía física como hobby, pero en realidad él era médico. Estamos hablando de siglo XI, siglo X, siglo XI. Y bueno, fue uno de los que corrigió a Aristóteles y empezó a sentar las bases de lo que más adelante se conocería como la conservación del momento lineal o la conservación de fuerzas. Después tenemos a Galileo y a Newton, que fueron ya formalizando mucho más de estas ideas. De hecho, bueno, Newton se le atribuyen las tres grandes leyes de movimiento. En particular, la segunda ley de Newton, que es la que más se utiliza hoy por hoy para realizar cálculos matemáticos. Bueno, en realidad Newton no formuló esa ecuación que conocemos como la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Newton lo único que dijo en realidad fue que un cambio en el movimiento de un cuerpo es proporcional a la fuerza motriz impresa sobre él, lo cual de alguna manera está expresado en la segunda ley de Newton, pero no la formuló en esos términos. Pero bueno, no es para desmerecer a Newton ni mucho menos, es simplemente para contextualizar que lo poco que se conoce en esa época de cómo se comporta la naturaleza, o por lo menos relativo a lo que conocemos ahora. En esa época
cada reflexión, cada observación era muy, muy valiosa, porque sobre esas reflexiones y sobre esas observaciones y sobre esos experimentos se fueron concretando ideas, puliendo ideas que ya estaban vigentes. Y hubo muchos errores en el camino. Hubo mucha gente que se ha equivocado, ha dicho cosas muy acertadas y quizás cosas que después fueron corregidas con el correr del tiempo. Bueno, y por último tenemos a Émilie de Châtelet, que es una mujer que vivió también en la época monárquica de Francia. Ella también ha sido una persona con cierto, llamémoslo, un estrato social bastante alto. De hecho, ha formado parte de la corte francesa y bueno, ha tenido la posibilidad de juntarse con gente que la ha de alguna manera podido asistir y no tanto en sus desarrollos. En particular, Émilie de Châtelet es una científica polímata que fue compañera del filósofo y también matemático Voltaire, que también, bueno, obviamente muy, muy reconocido, con quien vivió y también trabajaron juntos y desarrollaron cosas juntos, así como, bueno, ha habido luchas de egos también en eso, pero por lo que se lo reconoce hoy por hoy a Émilie de Châtelet es por haber sido la principal traductora de los trabajos de Newton y del principio de matemática de Newton, que es, digamos, una de sus obras principales, porque estaba escrita en latín y ella la tradujo creo que al inglés y al francés, no sé si solamente al francés. Pero no fue lo único que hizo, ella no era solamente una traductora, sino que fue una conciliadora de muchas teorías que andaban dando vuelta que aparentemente eran contradictorias. Por ejemplo, en la época de Newton también vivió un matemático alemán que se llama Leibniz. Hay una ley con su nombre que vimos en matemática o que alcanzamos simplemente a mostrar. Un matemático que junto con Newton se les atribuye, son como los padres del cálculo. De hecho, Leibniz ha sido reivindicado mucho más en la actualidad, y en la época era solamente Newton, ahora es Newton y Leibniz los padres del cálculo, como lo conocemos. Bueno, Émilie de Châtelet ha de alguna manera conciliado las ideas de Newton y de Leibniz en algún sentido, cuando por ejemplo hablábamos en ese momento no se hablaba de energía, se hablaba de fuerzas estáticas o dead force, fuerza muerta básicamente, y las fuerzas vivas. Y Newton hablaba mucho de la conservación de lo que es la masa por la velocidad, mientras que Leibniz hablaba de la conservación de lo que le llamaba fuerza viva, que era la masa por la velocidad al cuadrado. ¿A alguno le suena familiar masa por velocidad al cuadrado de algo? La energía cinética. Energía cinética, exacto. Energía cinética se escribe, ¿sí?, como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ninguno de los dos está agarrado, son cosas que se conservan realmente, son cantidades físicas que se conservan, pero en ese momento parecían ser contradictorias y en realidad ella mencionó claramente que no lo son, y de hecho hizo experimentos para mostrar las teorías de ellos, que no estaban hasta ahora contrastadas con un experimento físico. Bueno, habría que investigar un poco sobre la vida de Émilie de Châtelet, pero créanme que es más que interesante. De hecho, fue madre de muchos hijos y eso no le impidió seguir desarrollando. De hecho, falleció bastante joven. Así que hoy por hoy, con el correr de los años, se la va reivindicando cada vez más porque tuvo un papel totalmente relevante en el desarrollo de todas estas teorías. Tal es así que no solo hizo avances no solo nos compete hablar de ella en la conservación del momento lineal, sino que también tenemos que hablar de ella en la conservación de la energía. Me dijeron también que la energía es algo que se conserva, creo que fue lo primero que me respondieron. Y sí, la energía se conserva tanto la energía mecánica, cuando analizamos en la secundaria una pelota que cae por una pendiente, que tiene energía cinética mínima y energía potencial máxima cuando está arriba, y cuando empieza a caer y llega a su punto más bajo, vas a tener quizás
máxima energía cinética porque está a su mayor velocidad. Y la energía potencial gravitatoria es mínima porque, bueno, supongamos que nuestra referencia está acá abajo. No tiene energía potencial, pero la energía mecánica se conserva. Pero esto no es el único lugar donde hablamos de la conservación de la energía. Ustedes recordarán en física 2, termo o en termodinámica 1, o ahora simplemente termodinámica. Seguramente habrán escuchado hablar del primer principio de la termodinámica, que versa de la conservación de la energía. Ya hablamos de una energía, estamos hablando siempre de lo mismo, pero lo hablamos en un contexto de una conservación microscópica, en el sentido de que ya hablamos del comportamiento de las partículas, y decimos que, ¿qué dice el primer principio de la termodinámica? Díganme ustedes, así no hablo tanto yo. ¿Alguien se acuerda del primer principio de la termodinámica? Que la variación de la energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo. Bien, bien, muy bien. La energía interna de un medio, por ejemplo, un medio como puede ser un gas que está confinado acá en esta cámara, como tenemos en el ejemplo acá a la derecha. La energía interna de esas partículas, la variación de la energía interna va a deberse puramente a un aporte de energía en forma de calor y un aporte o un egreso de trabajo mecánico. Entonces, tenemos el típico ejemplo en donde aportamos calor, aumenta la energía interna de las partículas y esto termina repercutiendo en que en nuestro volumen la presión empieza a aumentar y se genera un cambio de volumen, y si le damos libertad se va a generar un cambio de volumen si le damos libertad al movimiento de este pistón, y esto genera un trabajo mecánico. Exactamente, eso es la primera ley de la termodinámica. Y para llegar a esa primera ley, créanme también que hay toda una historia. Emilio Jadlet, por ejemplo, podría ser el comienzo de nuestra historia. Piensen que estamos hablando de la época de Newton de Leibniz, siglo XVIII, donde todavía no existía el concepto de energía, o por lo menos no se lo llamaba energía, se hablaba de fuerza viva, como decía Leibniz. La fuerza viva, masa por velocidad al cuadrado, le llamaban living force, o sea, fuerza viva. El concepto de la palabra energía, el mote energía, vino años después. Fue traído por un catedrático si no me equivoco, de Oxford, seguro inglés, Thomas Young. Algunos les sonará familiar el módulo de Young, ¿sí? ¿No? Sí, sí. Sí, módulo de Young, Thomas Young. Estamos hablando principios del siglo XIX, 1800 algo. En uno de sus libros, por simplicidad, le empezó a llamar energía a la fuerza viva. No, iba a mencionar una historia, pero no quiero diverger demasiado. El que quiera hablar sobre la vida de Thomas Young también es bastante peculiar, y quiere investigar un poco y de dónde proviene esa palabrita energía. Pero sepan que es el primero que le llamó energía. Después tenemos muchos otros actores. Coriolis, que era un ingeniero básicamente, pero que hizo desarrollos muy sustanciales estudiando las máquinas. Empezó a hablar de trabajo. El concepto de trabajo vino por él, por Coriolis, y de hecho lo que se conoce hoy como trabajo, que tiene que ver con la energía cinética y la energía potencial, se lo atribuye a Coriolis. Coriolis ya usaba planteos basados en el cálculo y en matemática, una matemática del continuo, de funciones continuas, donde integrábamos en lugar de hacer sumatorias finitas. Ya usaba las herramientas desarrolladas por Leibniz y Newton años atrás. Y otro actor muy, muy importante, también contemporáneo a Coriolis, que esto es época también, principios del siglo XIX, es Sadi Carnot. ¿A alguien le suena el apellido Carnot?
Sí, profe. Sí, ¿De dónde? hay un ciclo de Carnot. Del Ciclo de ciclo. Ciclo de Carnot. Bien. ¿Dónde han escuchado el ciclo de Carnot? ¿En qué contexto? Termodinámico. Termodinámica. Muy bien. Bueno, para los que no han visto todavía la materia termodinámica, han visto algo de física 2, quizás no han visto el ciclo de Carnot, pero en termodinámica lo van a ver. Proviene, bueno, se lo atribuye a Sadi Carnot, que fue un... en realidad pertenecía al ejército francés, también pre-revolución francesa, junto con Coriolis, ambos son ex combatientes, llamémoslo, pero Carnot, cuando fue derrotada la monarquía francesa, terminó viviendo con su hermano y haciendo desarrollos y experimentos en la casa de su hermano, que fueron descubiertos muchos años después. De hecho, Carnot fue reivindicado, llamémoslo, un siglo después. Fue el primero que propuso ese motor idealizado en el que se basa el ciclo de Carnot, uno de los primeros ciclos termodinámicos que se estudian. Pero también se equivocó en algunas cosas, dijo cosas que no eran del todo correctas. Por ejemplo, dijo que un motor solamente funciona porque hay un transporte de calor involucrado. Después se empezó a hablar también de trabajo, pero que simplemente porque había un transporte, la transferencia de energía en forma de calor hacía que el motor funcionara y no había, en principio ahora ya sabemos que eso está muy idealizado, no habría ninguna pérdida de energía y en realidad hay una transformación y un balance entre el trabajo y el calor que genera este tipo de interacción. Muchas de las cosas, publicó muchas cosas que quedaron, recién fueron vistas años después cuando ya él ya había muerto, o sea, no fue reivindicado en vida, lamentablemente. Y hay un montón de actores más, podemos hablar de Clay Perón, podemos hablar de Lord, como es el verdadero nombre, es William Thomson, un catedrático de Oxford, ¿sí? Que es mejor conocido con su seudónimo que adquirió años más tarde, que es Lord Kelvin. Se imaginan de dónde, de dónde vendrá la escala que conocen con kelvins. Todos hicieron muchos avances uniendo un poco las teorías y hasta los errores de toda esta gente de Carnot, de Coriolis. De hecho, otro personaje sustancial es digo personaje porque no era profesor de la facultad, era un brewer, un cervecero, que se conoce con el nombre de James Joule. ¿Les suena Joule de nombre? Sí, de la unidad de energía. La unidad de energía. Fíjense que debe haber sido importante porque si le vamos a poner a las energías del sistema internacional, le vamos a poner unidades de Joule, evidentemente era un tipo muy importante. Quien empezó a darle forma realmente a lo que se conoce hoy como el primer principio de la termodinámica. Él hacía muchos experimentos, era una persona experimental y que fue invitada por William Thomson, por Lord Kelvin, a dar una charla en Oxford y fue quien, digamos, le dio un poco de lugar. Y realmente la figura más que protagónica, que se está en pantalla, que es Clausius, que es un científico alemán, que tomó todo, construyó sobre todo los desarrollos de toda esta gente que mencionamos antes, y consiguió muchas teorías y le empezó a dar forma y habló del primer principio, la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica y empezó a darle forma a lo que sería conocida como la tercera ley de la termodinámica. Ya vamos a hablar más adelante de todo esto, pero lo importante es que quizás esta es la persona a la que se le atribuye el desarrollo de las leyes termodinámicas que conocemos hoy en día. No fue un trabajo menor el que hizo, de hecho, fue quizá el que corrigió a Carnot en su momento. Pero bueno, ya estamos hablando de mediados del siglo XIX. O sea, piensen que pasaron alrededor de por lo menos 100 años en empezar a poner de manifiesto el concepto de energía por sí misma, hasta entender que la energía se conserva y qué significa esa conservación de la energía en los términos actuales. O sea que son teorías que tienen a lo sumo, donde estamos en el 2000,
menos de 2 siglos, menos de 200 años, más o menos como para contextualizar. Piensen que en principio del siglo XIX ya tenemos la física moderna, el comienzo de la mecánica cuántica, el comienzo del relativismo. Así que estamos hablando de la mecánica clásica. Nosotros vamos a hablar de eso nomás. No nos vamos a concentrar en, ya lo dijimos en clase, en el relativismo y en la mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque realmente todo lo que se conoce como la mecánica de Newton, y va más allá de Newton, como ustedes pueden ver, Newton no fue el único actor importante en toda esta historia. Sí es un actor más que relevante, obviamente, porque Newton no hizo solamente desarrollos en la mecánica, también hizo desarrollos en el estudio de la óptica, de la difracción de la luz, hizo desarrollos en lo que es el transporte de ondas sonoras, ondas mecánicas, y en entender un poco cómo funciona el sonido. Hizo desarrollos importantes en lo que es, por ejemplo, la transferencia de calor. Transferencia de calor de un cuerpo. Hay una ley que se conoce como la ley de enfriamiento de Newton, que la formuló él y dijo que la transferencia de calor, la tasa no hablemos de calor todavía, la tasa con la que se va a enfriar un cuerpo depende de la temperatura del cuerpo y de la temperatura de su entorno. Y eso, a pesar de que parece ahora sencillo de entender, ponerlo en palabras es súper importante. Muchas de las cosas que dijo Newton, que después llevan postulados matemáticos, se decían con palabras, había frases que son súper relevantes. Y hoy por hoy entendemos mucho mejor eso de que, es verdad, un cuerpo se va a enfriar más rápido si está muy caliente y el entorno está frío, ¿no? O se va a enfriar o va a alcanzar la temperatura del ambiente más lentamente si está cerca de esa temperatura. Dejémoslo ahí. Ha habido muchos avances, pero sepan que, bueno, son gente que se ha dedicado a muchísimas cosas y ha progresado en múltiples aspectos. Después hay una nota de color en lo que respecta a la personalidad y a las virtudes sociales de todas estas personas. Y al que le interese también conocer sobre la vida de Newton, lo invito a que busque un poco sobre su forma de actuar frente a sus rivales científicos, llamémoslo entre comillas rivales. Van a ver que es historias bastante pintorescas. Más que Newton tenía una posición de bastante poder porque él terminó siendo, a pesar de que fue durante muchos años ninguneado, llamémoslo, cuando logró ser reconocido por lo que hizo, terminó siendo el director de la, o presidente, no sé cómo llamarlo, de la Royal Society, que es una sociedad de científicos muy importante en Inglaterra en esa época a nivel mundial. En esa posición de poder puedes tomar decisiones y tenés mucha capacidad de acción, llamémoslo. Bien, lo dejamos ahí con la reseña histórica. Vamos a hablar de conservación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de conservación? Y acá tengo una imagen que quedó media truncada, pero no importa. Me sirve como para empezar a hablar de este tema. Y la pregunta que les voy a hacer es, para empezar a introducir el tema de conservación, ¿cómo creen que varía o de qué creen que depende la población, la cantidad de habitantes que tiene un país, como por ejemplo Argentina? ¿De qué creen que depende la cantidad que seamos? Que ahora somos 45 millones más o menos. 40, 45 millones. De muchas cosas, ¿o no? Bien. Si quieren empezar a mencionar alguna. Y la tasa de natalidad, ponele. O de mortalidad. O de mortalidad. Ajá, bien, muy bien. Tasa de natalidad, tasa de mortalidad. Eso es lógico. Está muy bien. Eso es uno de los factores que importa. Si nacen más personas de las que mueren, evidentemente la población va a crecer. En Argentina, si mueren más personas de las que nacen, evidentemente va a bajar. En general, todos los países, más países desarrollados como Argentina, no dije primer mundo, dije desarrollados, la tasa de natalidad es mucho mayor a la de la mortalidad, o mayor, digamos. Así que en general la población va a crecer.
pero no es el único factor que influye sobre el crecimiento o decrecimiento de la población. ¿Alguna otra cosa que consideren importante? Vamos a decir que entre el año 2022 y el año 2021 tenemos 1000 habitantes más en Argentina. Eh, ¿Depende solamente del nacimiento y de las muertes? ¿Ese número? Profe, en el chat pusieron los emigrantes y los inmigrantes. Claro, inmigrantes. Sí, gracias. Vayan diciéndome si van publicando cosas en el chat así. Así los puedo, para no tener que irme de la presentación. Exactamente. La gente que emigra o inmigra hacia Argentina, evidentemente tiene una influencia. Si de repente se nacionaliza gente de un año a otro, mucha más gente de la que se va y deja de ser habitante argentina, que en realidad casi nadie va a dejar de tener nacionalidad, a lo sumo tendrá otra nacionalidad más, pero, o quizás simplemente contabilizamos los que están viviendo en el territorio. Bueno, va a depender de eso, ¿no? Va a depender de las migraciones. Entonces vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de, ahora voy a ir en términos, vamos a hablar en términos físicos. Vamos a hablar de generación o destrucción de una determinada propiedad. Y vamos a hablar de migración a través de la frontera. Vamos a dejar la palabra migración, que está bastante bien. Migración a través de la frontera. Que entre o que salga. Son dos conceptos distintos esos, ¿no? Uno son cosas que atraviesan la frontera. La palabra cosas, permítanme lo coloquial. Cosas que pasan a través de la frontera. Y otras cosas que ocurren dentro de mí. No tiene que ver con que algo atraviese mi frontera. ¿Se ve la diferencia esa? Una son generaciones que se dan dentro del territorio, nacimientos o muerte, y otras son propiedades que físicamente, en este caso la gente, está migrando o saliendo o entrando de mi territorio. ¿Se distingue? ¿Se ve claramente la distinción entre estos dos conceptos? Sí, profe. Bien, genial. Porque no solo son importantes, sino que son los únicos mecanismos que van a repercutir en el cambio de esa propiedad. Entonces, bueno, más allá de todo este preámbulo y más allá de esta matemática, yo voy a avanzar, después voy a volver, no se preocupen, vamos a hablar de este postulado, que diremos: la variación temporal de una propiedad extensiva en un dado dominio equivale a la cantidad de dicha propiedad transportada a través de su frontera más lo que se genera o se destruye internamente. Todo esto es una forma mucho más estética de decir lo que estaba diciendo antes, pero es lo mismo. Estamos diciendo que la variación de una propiedad extensiva, la población de Argentina, vamos a llamarla por ahora, en un dado dominio en Argentina, equivale a la cantidad de esta propiedad que se transporta a través de la frontera, la cantidad de habitantes que se van y vienen, y la cantidad de nacimientos y muertes que tenemos, que se genera y se destruye internamente. Entonces, esta analogía que estamos dando tan sencilla, para empezar a entender este concepto, se puede poner en términos matemáticos mucho más claramente, mucho más rigurosamente, digámoslo, más que claramente. No sé si es más claro, me parece que es menos claro, pero es mucho más correcto. Este postulado no corresponde a la ley de la termodinámica, no corresponde a la conservación de la masa. En realidad es un postulado general y es un balance general de cualquier propiedad. Todo lo que me dijeron ustedes de conservación de masa, de momento, de energía, todos respetan esta misma idea de que la variación temporal de una propiedad va a depender de lo que entra y salga a través de la frontera y de lo que se genera y se destruye internamente. ¿Se acuerdan que yo les decía? Es muy distinto, recién se los dije, es muy distinto que algo ocurra dentro del dominio y que algo atraviese la frontera. ¿Por qué es distinto? Porque en términos matemáticos vamos a hacer dos operaciones distintas.
en términos matemáticos, cuando hablemos de migración a través de la frontera, vamos a hablar de una integral sobre la superficie. Vamos a contabilizar todo lo que pasa a través de la frontera. Vamos a contabilizar todos los habitantes que se van y todos los que entran. ¿Y contabilizar qué es? Sumar y restar. Bueno, negativo, positivo, no importa. Vamos a contabilizar todo lo que entra y sale. Podemos decir, tomar una convención y decir, bueno, lo que sale es positivo, lo que entra es negativo. Y entonces vemos cuántos habitantes tenemos al fin del día. No, a nivel continuo, a nivel matemático, con propiedades continuas, no vamos a hablar de sumatoria. No vamos a hacer una suma finita, vamos a hacer una integral. ¿Sobre qué? Sobre la superficie, sobre toda mi frontera. Superficie porque en general los problemas son tridimensionales, mi dominio es una papa, como tenemos acá, una papa tridimensional. La papa esa tiene una frontera, digo una papa porque la idea es que sea un volumen arbitrario, que sea cualquier cosa, no necesita tener una forma redonda, una forma esférica, una forma prismática. Es una papa, tiene una forma totalmente irregular. Y lo que vamos a hacer es contabilizar a través de esa frontera, que a todo esto está definida arbitrariamente, no tiene que ser una delimitación física real, no es que esto es realmente un borde donde hay una interfaz entre dos materiales distintos. Puede serlo, como no. Puede ser una porción de aire. Yo la delimito arbitrariamente, de este lado hay aire, de este lado hay aire. No hay ninguna frontera física que yo pueda reconocer más allá de la que yo impongo. ¿Se entendió esto último que dije? Dígame porque quizás fui confuso. Lo repito. No necesariamente tiene que haber una delimitación física. No es que esto es realmente una papa en todos los casos. Puede ser que yo de repente mire una porción de aire donde yo le pongo límites arbitrarios e imaginarios para hacer mis cálculos, lo que no significa que físicamente haya una delimitación, que haya una interfaz, que haya, no sé, que le ponga un globo, no sé, que ponga un globo con aire adentro y que ese sea mi límite. Puede serlo, pero puede que no hace falta eso. La delimitación la pone uno arbitrariamente. Lo importante es que está delimitado, que hay un volumen delimitado. En ese volumen vamos a llamarlo volumen de control. En ese volumen de control tenemos una migración de una determinada propiedad, ya vamos a ver de qué estamos hablando, una propiedad cualquiera, extensiva, cosas que pasan a través de la frontera y cosas que ocurren internamente, generación o destrucción en el volumen, en P. La variación temporal, la tasa de cambio de una propiedad extensiva en el volumen B, es decir, la derivada temporal de esta propiedad F, no sé qué es todavía F, puede ser muchas cosas. Antes hablábamos de la población de Argentina, por ejemplo. Esta F, la variación temporal va a depender de todo lo que migra a través de la frontera. No importa lo que está acá adentro. Después vemos por qué hay un producto punto, qué es esta phi, qué es esta n. Después lo vemos. No se alarmen todavía. Lo importante es que hay una integral de superficie y entender por qué es una integral de superficie. Y además va a haber una generación de destrucción interna que es una integral de volumen. En todo el dominio. Puede ocurrir en cualquier parte de mi dominio, puede ocurrir por acá abajo, puede ocurrir por este costado. Puede ser que se den todos lugares en simultáneo. Puede ser que haya destrucciones de la propiedad en un lugar y generaciones en otro de una propiedad. Que puede ser, por ejemplo, una determinada sustancia que reacciona químicamente. Agua, por ejemplo. Aparece agua porque hay una reacción química y yo estoy contabilizando el agua en este volumen. Y acá se genera agua y acá se está consumiendo vapor de agua, por ejemplo. Entonces hay un lugar donde se destruye y otro lugar donde se genera. ¿Qué me importa de todo eso para saber cómo es la variación total de cantidad de agua, llamémosla? Bueno, me importa integrar en todo el volumen cómo son esas generaciones y destrucciones internas que se dan. Saber si es más la generación que la destrucción, saber si es al revés, saber si entra agua a través de mi frontera. Estoy tratando de dar algunos ejemplos concretos para que se entienda de qué estamos hablando. Vamos a ver que esto es mucho más amplio, este concepto. No es solamente para la materia, no solamente para la cantidad de una sustancia.
vale para la cantidad de una sustancia, vale para la energía, vale para el momento, vale para muchas cosas este postulado. Entonces esto es un balance general de una propiedad. Es algo muy, muy abstracto y muy amplio todavía. Todos los principios que vamos a ver de ahora en más, de los que hablamos antes, conservación de masa, de momento, de energía, respetan este mismo postulado. Hasta acá se entiende lo que voy diciendo, es confuso, tienen, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Alguno me podrá decir capaz que se le ocurre otro mecanismo por lo cual pueda cambiar una propiedad. Sí, se entiende. Más o menos se entiende. O sea, Sí, sí. lo que quiero que se entienda es esto, ¿no? Este mensaje que está acá arriba, porque esto es fundamental. Esto es el balance del que queremos hablar. Después nos vamos a ir a los detalles, a ver qué pasa con la energía, qué pasa con el momento. Lo importante es que siempre respeta lo mismo. Entonces, cuando yo puedo poner en términos matemáticos el problema, yo siempre voy a hacer los mismos pasos para tener mis ecuaciones de balance. Siempre me voy a basar en algo abstracto. Entonces vamos a ver la abstracción hoy y después vamos a ver qué sucede más adelante cuando evaluemos propiedades particulares. La abstracción de qué significa que tenemos una ecuación de balance integral, como esta de acá abajo. ¿Por qué hay integrales? Porque estamos contabilizando el total de una propiedad, ¿no? Cuánto es la totalidad en este volumen de control. Pero ¿saben qué sucede también? Que este balance, no solamente sea en un volumen de control. No solamente es válido para un cuerpo delimitado físicamente. Este balance se da también punto a punto. Este balance se da en cada una de las partículas materiales. Este balance se da a nivel, para nosotros, microscópico, a nivel partícula del continuo. No solamente vale para una papa, no solamente vale para un balance integral, sino que vamos a encontrar un balance diferencial. Esta es una ecuación integral, una ecuación de balance macroscópico. Esos son los nombres que puede llegar a tomar. Se realiza sobre un volumen de control, V corta, volumen de control. Y se basa, bueno, en esta ecuación que tenemos acá abajo. ¿Qué más podemos tener? Podemos tener una ecuación de balance diferencial, que es esta de acá abajo, la 8. Todavía conceptos muy abstractos, todavía estamos muy en la abstracción, porque no sabemos qué es la F minúscula ni qué es la F mayúscula. ¿Okay? Vamos a ponerle un ejemplo, a ver si lo podemos hacer un poco más didáctico. Vamos a suponer que la F mayúscula es la masa de agua, ¿no? Que teníamos acá, de vapor de agua que tenemos en un determinado volumen. Si nosotros queremos la masa, esta F mayúscula es la masa de una sustancia. Y decimos, bueno, esa masa depende en realidad surge de integrar en el volumen, en todo este volumen de control, algo, una propiedad, F minúscula. ¿Qué creen que es esa F minúscula si la F mayúscula es la masa? La densidad puede ser. La densidad. ¿Están de acuerdo? La densidad, dijeron. La integral de la densidad no te daba la masa. Sí, correcto. La integral de la densidad de la masa, está muy bien la respuesta. Si yo integro en el volumen la densidad, que podría ser medida en kilogramos por metro cúbico, si quieren, unidades del sistema internacional, si yo integro la densidad en el volumen, me va a devolver la masa. Esta F chiquita, minúscula, sería la densidad, si la F mayúscula es la masa. Es un ejemplo particular, el ejemplo que vamos a tomar para cuando hablemos de conservación de masa. Podría ser otro. Es un único ejemplo, pero la masa es una propiedad extensiva.
la masa, la masa que tenemos en este volumen depende del volumen. O sea, la masa, no podríamos saber cuánto es la masa si no me dicen sobre qué volumen la estoy midiendo. No existe, las partículas no tienen masa, solamente los cuerpos tienen masa. Los puntos matemáticos no tienen masa asignada. La partícula no tiene masa asignada, un volumen tiene masa asignada. Entonces la masa que vamos a tener de agua va a depender de dónde delimite mi volumen, ¿no? Si tomo un volumen más chico, probablemente la masa sea más chica, lo más seguro, ¿no? Tenga menor cantidad de materia. Eso es una propiedad extensiva. La propiedad intensiva asociada a la propiedad extensiva masa es la densidad. La densidad de esta F minúscula es una propiedad intensiva. ¿Qué tiene de particular? Las propiedades intensivas es que sí pueden ser propiedades de una partícula. Diremos, en nuestro formalismo de la mecánica del continuo, que la densidad es una propiedad intensiva y que puede variar punto a punto, que depende de la posición. Por eso esta F es función de la posición. Esta F ya no es función de la posición, en realidad la masa depende del volumen. No puedo decir acá la masa es tanto y acá la masa es tanto. No, tengo que realizar una integral sobre el volumen. Integro todas las densidades, o sea, sumo todas las densidades sobre el volumen, lo multiplico por cada volumen, cada pequeño volumen, y sumo todo, y eso me da la masa total que tengo, de agua, supongamos. Entonces, la masa es una propiedad intensiva la masa es una propiedad extensiva, esta F mayúscula, y la densidad es una propiedad intensiva. Bueno, ambas pueden depender del tiempo. Para ser lo más general posible, no hace falta que le demos demasiada importancia. Pero como decíamos, la cantidad de vapor de agua, la masa de vapor de agua que tengamos acá va a depender de si se me genera agua internamente o se me destruye por reacciones químicas que se den, o que ingrese o egrese a través de la frontera. Son las dos posibilidades que tenemos, ¿no? Y en una vamos a integrar sobre la superficie, cuando hablemos de la frontera, de lo que entra y sale de la frontera, y en otra hablaremos de la destrucción a través de internamente. Entonces, este es nuestro punto de partida. Este es nuestro principio sobre el cual vamos a empezar a tratar de generar nuestra ecuación diferencial. Esta es una ecuación integral, no es diferencial en realidad. Porque si bien acá tenemos una derivada temporal, estamos contabilizando propiedades totales y nosotros queremos un balance para cada partícula. Acá no tenemos un balance para cada partícula, acá tenemos un balance para todo este volumen de control, para toda esta papa que tenemos acá. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer sobre esta expresión que tenemos acá? Vamos a trabajarla un poco con algunos pasos para llegar a nuestro balance diferencial, para nuestro balance para la densidad, porque hasta ahora tenemos un balance para la masa. La masa, la variación temporal de la masa en este volumen de control va a depender de lo que entra y salga a través de la frontera. Está contabilizado con esto que es como llamémoslo un flujo de materia, si hablamos de la masa de vapor de agua, y esto que viene a ser como una fuente o sumidero de generación. Es la velocidad con la que se genera o se destruye agua acá adentro. Eso lo tenemos que integrar en el volumen. Entonces vamos a trabajar esta expresión y vamos a llegar a una ecuación diferencial. Y esto no importa si es materia, si es momento, si es energía, siempre vamos a hacer los mismos pasos. Ahora lo vamos a hacer en abstracto y luego vamos a hacerlo en las clases que vienen, vamos a hacerlo para propiedades particulares, pero los pasos van a ser siempre los mismos. Lo que hacemos ahora en abstracto, después lo podemos hacer en una propiedad determinada, como puede ser la masa que dijimos recién. Siempre ponemos un ejemplo concreto para que se entienda un poco más, que no quede todo tanto en la abstracción y que sea tan difícil de captar. Pero bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el lado izquierdo y vamos a aplicar una regla que se llama la regla de integración de Leibniz. Para aquellos que lo vieron, básicamente la regla de integración de Leibniz lo que dice es que la derivada temporal de una integral de volumen puede ser conmutada y se puede hacer la integral de volumen de la derivada temporal, pero a costa de que aparece un término extra que tiene que ver con movimientos a través de la frontera.
que la frontera no sea una frontera fija, sino que realmente sea móvil. Entonces, conmutar esto no es lo mismo meter la derivada adentro que dejarla afuera. Esto no es gratis, ya vemos, no es gratuito, sino que aparece esta integral que tiene involucrada la velocidad acá, la velocidad que se da en la frontera, porque estamos integrando la frontera. Entonces, la regla de integración de Leibniz lo que hace es conmutar esta operación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando con el lado izquierdo, estamos trabajando con esto. Estamos reemplazando la f mayúscula por su forma integral. Estamos haciendo aparecer la propiedad intensiva. Entonces, lo expresamos así. Y lo que vamos a hacer es conmutar esta operación de modo que me aparezcan estas integrales. Estén afuera las integrales. Ahora nuestra ecuación de balance que teníamos acá, ¿no? Esta de acá abajo, este lado izquierdo cambió. Este lado izquierdo, gracias a la regla de integración de Leibniz, ahora son estos dos términos. Y ahora ya dimos lugar a la aparición de nuestra propiedad intensiva. Ya no aparece la masa, la F mayúscula, aparece la F que es la densidad. Si nos ponemos en el ejemplo de vuelta a nuestro ejemplo de cantidad de sustancia agua. Hablamos de propiedad intensiva ahora, porque ahora vamos a empezar a tratar de hacer un balance para lo que ocurre punto a punto. Y para hablar de punto a punto tenemos que hablar de propiedades intensivas, de la densidad, por ejemplo, punto a punto. No podemos hablar de la masa punto a punto porque la masa es una propiedad extensiva. Yo repito un poco para intentar explicar o que quede claro de por qué no aparece la F mayúscula, por qué estamos deshaciéndonos de la F mayúscula. Esto tenía sentido en el balance macroscópico general con un volumen de control. Queremos ver qué pasa punto a punto. Hay veces que queremos una información más detallada. Queremos saber la ecuación de balance punto a punto. A nivel práctico, por ahí nos sirve más esta, o no, o a veces necesitamos información detallada de lo que ocurre en cada instante, entonces necesitamos una ecuación de balance local, microscópica o diferencial. Entonces, volviendo, tenemos la ecuación 6, hay integrales afuera, lo cual está bueno, porque si reemplazamos algunas integrales de estas, podemos tener todo integrales de volumen, y pensar que, como está todo sumándose, simplemente pensar en una única integral de una suma, ¿no? La suma de las integrales es la integral de la suma, así que simplemente tendríamos que tratar de traducir integrales de volumen a integrales de superficie. ¿Se acuerdan qué teorema tenemos para reemplazar integrales sobre la superficie con integrales de volumen o viceversa? Gauss. De Gauss, sí. Dicho acá abajo, era bastante directo. ¿Qué otro nombre tiene el teorema de Gauss? ¿Alguien se acuerda? Teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia que me decía la integral, la divergencia de una propiedad en un volumen, perdón, la integral en el volumen de la divergencia de una propiedad es igual a la integral sobre toda la superficie, traducimos todo lo que ocurre en el volumen a toda la superficie de la propiedad multiplicada por producto punto con la normal a la superficie, ¿no? ¿Cuál es esa propiedad que estamos transformando? Bueno, acá es f por b. Se queda acá la f por b. Todavía no la cambiamos. Llamémosla, pónganle el nombre que quieran a f por b. Lo importante es que esto queda igual después de este teorema de Gauss. F por b pasó de esta forma a esta otra forma, integral de volumen de la divergencia. Y acá tenemos una phi. Phi f, esto provenía de todo lo que se daba a través de la frontera, los flujos, esto de los que hablábamos. Pero como lo tenemos de esta manera, producto a punto con el normal a la superficie, también podemos aplicar el teorema de Gauss, teorema de la divergencia, y diremos, bueno, esto acá es la divergencia de la integral en el volumen de la divergencia de phi. ¿No? Aparecen las divergencias acá adentro. Acá habría una integral, acá también. Hay un par de pasos más entre medio, que es simplemente que estos son todas integrales, y que acá está restando porque estaba de este lado de la igualdad, paso para el lado izquierdo, y por eso tienen signo menos. No más que eso. Lo ponemos todo a un mismo lado y lo llevamos todo a integrales de volumen, cosa de que podamos pensar en que la suma de las integrales es la integral de la suma. Y ponemos todo entre paréntesis, entre corchetes.
¿Qué queremos hacer con todo esto? Queremos encontrar nuestra ecuación diferencial de balance. Bien, nos estamos acercando. Ahora tenemos una integral única de volumen sobre ese volumen de control, sobre la papa. Integral de volumen sobre la papa. De todos estos términos. Derivada temporal de f, divergencia de f por b, que b es la velocidad. Divergencia phi f, que no sé muy bien lo que es, pero era algo con el flujo que atravesaba la frontera. Y SF, que era la fuente o sumidero, la velocidad con la que se genera o se destruye algo, esa propiedad. Todo eso integral en el volumen me da igual a 0. ¿Cuál es el tercer paso? Recuerden, regla de integración de Leibniz, teorema de la divergencia o teorema de Gauss. Tercer paso, diremos que si el integral en el volumen, la integral en el volumen de todo esto que está entre corchetes es igual a 0, entonces el integrando tiene que ser 0. Todo lo que está entre corchetes tiene que ser 0. ¿Eso es cierto? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, Si yo integro algo, una función, significa, y da 0, significa que la función es la función 0. ¿Están todos de acuerdo entonces? Yo escuché 2 que están de acuerdo. Sí, sí. O sea que si yo integro una función, piensen lo que estamos diciendo, ¿no? Si yo integro una función, que todavía no sé ni cómo es esa función, si yo integro una función cualquiera, media arbitraria, porque esto qué sé yo qué vale, es una función media, puede ser cualquier cosa, una función bastante particular, si yo la integro en un dominio, la integro y me da 0, eso implica que el integrando es 0. Cálculo 2. O 3, no, cálculo 2. La integral de una función, integral cerrada, es igual a 0. Eso implica, flecha, implica que la función es 0. Eso es un teorema. ¿Están de acuerdo? ¿Es cierto, primero que nada? Yo, profe, me acuerdo de las funciones impares que daban 0 y no necesariamente el integrando es 0. Pero bueno, no sé cómo Ajá. pensar. Ok. Y además no dijimos ni qué tipo de función era, ni qué tipo de volumen era, cómo era el dominio. No dijimos cómo era el dominio. Vamos a una función unidimensional, si quieren. Pensemos en funciones. Me dijeron función impar. Una función impar, el seno de x. Seno de x. Bueno, vamos a integrar Pero, el seno de x. profe, Sí, una cosa no es que el área te dé 0 y la otra es que la función sea 0 el área, ¿a qué te referís con el área? al integral. El área, la integral. Bien. Una cosa que la integral sea 0 y otra que la función sea 0. Bien. Acá lo que estamos preguntando es, si el área da 0, la integral, si el área da 0, ¿implica que la función es 0? No, No, porque a lo mejor el área neta es lo que da 0, pero bueno, tiene áreas negativas. Exacto. De hecho, pareciera que si pensamos en la infinidad de posibilidades y de funciones, casi nunca aplica esto, digamos. Por ejemplo, la función seno, me dijeron una función impar. Seno entre 0 y 2pi. Seno entre 0 y 2pi. Seno de x entre 0 y 2pi. Lo integramos. Da 0. Correcto, da 0. Pero el seno de x no es la función 0. El seno de x es el seno de x. Toma valores que no son 0 en muchos lugares. Acá estamos diciendo que lo que estamos integrando es 0. Y a lo mejor acá lo que haces es derivar a ambos miembros por el volumen, más que decir Bueno, que el integrando es 0. evidentemente hacemos algo. Falta una hipótesis importante acá para realmente decir que podemos pasar de la 7 a la 8. Para pasar de la 7 a la 8, sin demasiados temores, y decir que como el integrando del volumen, la integral en el volumen de una función es 0, entonces lo que está dentro de la integral es 0, para hacer eso, y para que sea cierto, lo que vamos a decir, que es muy importante, es que el dominio es arbitrario.
¿Qué significa eso? Que yo no dije cuál era mi dominio, no dije dónde delimitar mi volumen de control. Yo dije que sea cual sea el volumen que yo tome, el dominio que yo tome, lo que sucede es que se cumple con las 7. Si yo lo achico, se cumple con las 7. Si yo lo agrando, se cumple con las 7. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, tengo el seno de x entre 0 y 2pi, es verdad, me da 0. Pero cuando yo cambio el dominio de integración y digo integrarlo entre 0 y pi, ya no me da 0 la integral. Entonces ya no cumple con que el dominio es arbitrario. Esa hipótesis de que el dominio es arbitrario es cualquiera. Porque no se va a cumplir con las 7 entre 0 y pi. Lo que estamos diciendo es que este volumen puede ser cualquiera. Cualquiera puede ser entre 0 y 2pi, puede ser entre 0 y pi, puede ser entre cualquier cosa. Es más, es un volumen tridimensional en realidad. Es arbitrario. Y siempre se cumple con las 7. Entonces, ahora sí podemos decir, para que esto sea posible, la única posibilidad es que este integrando sea nulo. Si no, si no es cierto que yo puedo pasar de la 7 a la 8 para cualquier función. Lo que sí es cierto que como este volumen puede ser cualquier cosa, puede ser chiquito, puede ser grande, yo integro siempre lo mismo, y siempre me dé 0, el integrando ahí sí tiene que ser 0. La única posibilidad es que la función sea la función nula, porque como yo no estoy restringiendo de ninguna manera el volumen, seno de x no es compatible. Seno de x no se cumple con que yo cambio el volumen y me va a dar siempre 0. Que cambio el dominio y me va a dar siempre 0. Seno de x le cambio de 0 a 2pi, lo cambio por 0 a pi y ya está, ya no se cumple. Listo, encontré un contraejemplo. Ya seno de x no sería una función en donde se cumple la 7. ¿Por qué? Porque la 7 se basa en que el dominio es arbitrario. Dicho todo esto, en que la 7 se cumple para un dominio arbitrario, entonces el integrando tiene que ser idénticamente nulo. Lo que estamos haciendo son 3 pasos: regla de integración de Leibniz, teorema de Gauss y aplicar la hipótesis que el dominio es cualquiera. Puede ser esta papa y de repente la puedo cortar a la mitad de la papa, y sobre esa media papa también ocurre todo esto que dijimos acá. También se respeta esto. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces tenemos la 8. Y la 8 es nuestra ecuación diferencial, nuestra ecuación de balance microscópico. ¿Qué significa la F? La F es la densidad, por ejemplo, podría ser. La V es siempre la velocidad. Phi F es un flujo. Vamos a ver qué forma toma dependiendo de qué propiedad estemos balanceando. Y SF es generación o destrucción interna, que también va a depender de qué estemos hablando. Le vamos a poner nombres distintos. Por ahora le ponemos así genérico. Phi de F, la F chiquita representa que es una función que está asociada a esta propiedad, a la densidad, por ejemplo. Y SF también, la F chiquita acá, la F subíndice, representa que es la fuente o sumidero que tiene correspondencia con esta F. Siempre en todos nuestros balances vamos a aplicar las mismas 3 reglas para llegar a nuestra propiedad, a nuestra ecuación de balance microscópica. Partir de nuestra ecuación macroscópica, partir de nuestro postulado general. Primer principio, llamémoslo, son los primeros principios estos, son, vamos a poder formular esto en términos de energía, masa y momento lineal, expresarlo matemáticamente y llevarlo hasta su forma diferencial. Y tener nuestras ecuaciones diferenciales que nos van a ser muy útiles para resolver problemas en general. ¿Qué pasa cuando tenemos esos ejemplos? Masa, momento lineal, momento angular y energía, que son propiedades que se conservan. Bueno, si tenemos la masa, queremos ver el principio de conservación de masa, la F mayúscula en realidad es la masa, justamente. La F minúscula es la propiedad intensiva asociada a la masa, que es la densidad, con la letra ρ. La fuente, la migración del flujo a través de la frontera es 0. Ya vamos a ver por qué. Y la fuente, generación de destrucción interna, es también 0. Y esto se debe en particular a lo que dijo Lavoisier en su momento, que la masa no se crea o se destruye. La masa no se crea o se destruye. No puedo crear masa o destruir masa. Y eso se traduce en que la fuente o sumidero de masa va a ser siempre 0. ¿Se puede generar una sustancia? Sí. La sustancia vapor de agua de repente, cuando no tenía vapor de agua originalmente. Pero eso fue a costa de que hubo otra sustancia que se transformó.
pero la masa se conservó. Llamémosla fuente o sumidero, por ahora. Sumidero significa, es lo contrario a fuente, ¿no? Fuente es que se genera, sumidero es que se consume. Por ahora llamémosla fuente o sumidero de la propiedad que sea, masa, momento, energía. Y phi es flujo, un flujo también de masa, momento, energía. Para momento lineal tenemos otras propiedades. De hecho, la F mayúscula es la que ustedes conocen como momento lineal, m por b. Momento angular también es lo que ustedes conocen como momento angular, es el brazo de palanca por m por b, producto angular, producto vectorial, perdón. Y la energía es una combinación de la energía cinética y una energía específica. Después lo vamos a ver en detalle esto. Pero ahí tenemos la F mayúscula en todas sus formas. ¿Qué sigue después de esto, que vamos a ver más en detalle más adelante? Es cómo aplicamos. De hecho, se los voy a dejar en los videos para que lo vean, porque esto está hecho paso a paso en las clases anteriores. Después les indico cuál es el video exactamente. Pero todo esto que viene acá es lo mismo que dijimos en abstracto, en las F mayúscula y minúscula, lo vamos a hacer ahora sí, para la masa, para el momento lineal, para la energía. Vamos a hablar de energía térmica en particular. Lo vamos a hacer para todos esos casos y vamos a pasar de un postulado general. La masa de un dado sistema no puede ser creada o destruida, lo que dijo Lavoisier 2 siglos atrás. Lo vamos a expresar en términos matemáticos y lo vamos a llevar hasta su ecuación diferencial que se utiliza para mecánica de fluidos, por ejemplo. Vamos a tomar, yo voy avanzando ahora porque no me voy a detener. Vamos a tomar la segunda ley de Newton, por ejemplo, para hablar del momento lineal. Estamos hablando de lo mismo, la conservación del momento lineal está expresada a través de la segunda ley de Newton y viceversa. Vamos a partir de esta que es muy conocida para ustedes, muy familiar, y vamos a trabajar a partir de esta ecuación, que en realidad es una ecuación macroscópica de balance, la vamos a llevar a su ecuación análoga diferencial, esta de acá, que esta tiene que ver con balance de momento lineal, mecánica de fluidos, por ejemplo, se utiliza mucho, también lo podemos ver en mecánica de sólidos, el lado derecho principalmente. No hace falta que por ahora entendamos bien cuáles son las propiedades, lo importante es la generalidad de todo esto. Y vamos a hablar también de energía, y vamos a hablar del primer principio de la energía. Lo vamos a dar por cierto, y vamos a decir que si se cumple con el primer principio la primera ley de la termodinámica, que es la conservación de la energía, es un balance macroscópico, lo vamos a llevar a un balance microscópico para saber lo que sucede punto a punto de esta ecuación 25 que tenemos acá. ¿Qué tienen en común todas estas formas que estamos viendo? Es que tienen una forma macroscópica y una microscópica. La macroscópica me da un pantallazo general de lo que ocurre en todo un volumen de control, y la microscópica es lo que sucede punto a punto en cada lugar. Obviamente mucha más información hay en ese punto a punto, porque nos da un panorama general de todo lo que ocurre en todos los puntos, pero bueno, a costa de que es mucho más compleja de estudiar, pero a veces la necesitamos. Finalmente, ¿qué tienen en común todas estas ecuaciones? Bueno, tienen en común que tienen 4 términos en general, le vamos a llamar. Esto lo vamos a ir viendo más adelante, no se preocupen, es para ir adelantando un poco a lo que viene. Vamos a tener un término temporal, de variación temporal de una propiedad. Un término que le llamamos convectivo, que es cómo se mueve la propiedad, cómo se transporta la propiedad con el movimiento del flujo. En particular esto tiene sentido en fluidos, ¿no? Porque hay movimiento de materia y que se lleva una determinada propiedad simplemente por el movimiento de la materia. Un término difusivo, que es cómo se difunde una propiedad, cómo se transporta por transporte molecular, llamémoslo, por difusión. Va en todas las direcciones el término difusivo. Y un término fuente que tiene que ver con la generación o destrucción que se da localizadamente. Todas las propiedades que veamos, de vuelta estamos en abstracto, en la F minúscula, todas las propiedades que veamos respetan una ecuación de este estilo y siempre hablamos de los mismos términos. Para ser más generales, muchas veces queremos hablar de la generalidad porque lo queremos aplicar en un lugar o en otro, entonces nos sirve la abstracción. Otras veces estamos analizando un único problema y nos vamos a ir a la aplicación de lo abstracto en lo concreto y hablaremos de, por ejemplo, momento lineal, si es mecánica de fluidos, por ejemplo. En general, la incógnita a resolver es la F en nuestras ecuaciones, la F minúscula. A veces se conoce V, a veces se conoce SF. Eso es muy común en los problemas reales. La velocidad del fluido la conocemos, la fuente
sumidero, si es que hay alguna, en general se conoce. Esta FIF no es tan fácil de conocer. Esta FIF lo que provoca esta difusión no es tan fácil de tener de antemano para resolver la ecuación. Esto depende del material, en general depende de la sustancia de la que estemos hablando, y por eso aparecen lo que son las leyes constitutivas. Y esos son temas para ver más adelante, obviamente, no para ahora, pero sepan que en algún lugar importa, va a tener injerencia de qué estamos hablando, si es un fluido o si es un sólido. Y si es un fluido, ¿qué fluido? Porque evidentemente no es lo mismo cómo se mueve la miel que cómo se mueve el agua, que cómo se mueve un gas. Seguro que se va a comportar distinto. En la matemática, ¿dónde ingresa esto? Si esta es una ecuación de, por ejemplo, una ecuación de movimiento, ¿dónde está lo que me indica cómo es el material, cómo es la sustancia, cómo se comporta? Bueno, va a estar acá en este término. Va a estar en esta FIF, y para eso existen lo que se conoce como leyes constitutivas, por lo que está constituido el material. Todo esto que vengo diciendo rápido, no se preocupen, pues lo vamos a volver a repetir. Esto no es que va a entrar en este parcial ni nada, vamos a ir viéndolo después en todo el resto del cursado, pero ya nos vamos adelantando un poco. Lo que quiero que quede claro son estos pasos que hicimos hoy, estos 3 pasos. Lo vamos a reforzar la clase que viene y lo van a reforzar con los videos, que es, hay que hacer 3 pasos para pasar de esta ecuación que tenemos acá. Más allá de lo que signifique, por ahora lo único que importa es la matemática, no importa el significado físico todavía. ¿No? Hay una integral en el área, una integral en el volumen y una variación temporal de la propiedad. Yo la voy trabajando, hago 3 pasos, básicamente 3 pasos, y llegamos a una expresión diferencial de lo que teníamos antes. Eso es la única idea que quiero que se lleven, y que es un balance, y este postulado que tenemos acá, sobre el cual empezamos a construir. Esto es un principio. Los principios no admiten demostración, no requieren de demostración. Nadie va a demostrar la conservación de la masa. Lo único que podemos hacer es ver que realmente se respeta. Pero es axiomático. Nadie va a salir a demostrar la conservación de la energía. Lo máximo que podemos hacer es mostrar ejemplos y mostrar que nunca, y que no tenemos contraejemplos a mano. Entonces no van a encontrar nunca una demostración de la conservación de la energía estricta matemáticamente. Demostración en el sentido matemático, como ustedes saben hacer de cálculo, como le han enseñado todas las profes y profes de cálculo. ¿Okay? Es un principio, lo damos por cierto, no encontramos contraejemplos, construimos a partir de ahí. Como se hace en general en la física y en la matemática. ¿Alguna pregunta hasta acá de todo esto que vimos hoy? Ajá. No hace falta entender la física detrás, porque todavía no hace falta. Lo importante por ahora es que captemos la matemática de estos 3 pasos que ya sabemos hacer un poco de matemática. Es aplicar la regla de integración de Leibniz, teorema de Gauss, y justamente que el dominio debe ser arbitrario. Estos 3 pasos son importantes. Después vamos a hacer un ejercicio de esto. Vamos a ver si lo hacemos mañana o lo dejamos de tarea para el jueves que viene. Vamos a hacer un ejercicio para poner en práctica esto. En un problema físico real. Después vemos si lo entendemos bien físicamente. Hay muchos conceptos físicos que necesitamos de otras cosas para entenderlos bien, en profundidad, como por ejemplo termodinámica. Pero no importa, vamos a trabajar con la matemática por ahora. Vamos a hacer un ejercicio para ver si se entiende esto. Yo les voy a dejar la presentación actualizada y les voy a dejar los videos de los semestres pasados donde seguimos explorando todos estos desarrollos que siguen a partir de ahora. Así lo pueden ver en detalle. Pero por hoy no vamos a hacer mucho más. Quería tener este primer vistazo a este concepto que es muy importante. Y la clase que viene vamos a ir aplicándolo en temas cada vez más aplicados, valga la redundancia. ¿Alguna otra consulta? Está bien, sí, estuvo bien la pregunta y es así, tal como no sé quién hizo la acotación. Agustín, sí. Vamos a ver eso. Para el primer parcial, pensemos, para estar tranquilos, pensemos que esa va a ser la profundidad del primer parcial de este tema. ¿Alguna otra consulta?
De mi parte no, profe. No, en parte tampoco. Bueno, después vamos a hacer más cosas. No, el PDF no está todavía en el campus, preguntó Dicina. Hoy les subo el PDF actualizado y les indico los videos para mirar, así ya pueden ir viendo, avanzando por ese lado. Bueno, nos vemos mañana, chicos y chicas. Sí. Ajá. Sí. Sí, todos los ejercicios de la práctica. Sí, tal cual. ¿Eso contesta la pregunta? No recuerdo bien. Ah, ok. Y bueno, sí, vamos a seguir. Sí, estaría bueno entenderlos todos los ejercicios. Vamos a seguir viéndolos mañana y el jueves que viene. ¿Mm? Bien. Mañana y la semana que viene, sí, traten de, en lo posible, venir con consultas con los ejercicios hechos o mayormente hechos o lo que puedan tener hecho, de modo de compartir pantalla. Si hay errores, no importa todavía que haya errores, vamos a tratar de corregirlos. Este es el momento de corregirlos. Compartan lo que hacen, así podemos entre todos trabajar sobre eso. Así no tenemos que hablar muy en el aire. Ustedes vengan con sus ejercicios hechos, sáquenle fotos, nos comparten pantalla y entre todos vamos viendo, a ver, dilucidando qué se entendió, qué no, dónde están los problemas. Eso sería lo más práctico. Bien. Buenísimo, profe, hasta mañana. Nos vemos mañana entonces. Acuérdense, virtual mañana. Está el link en el campus. Bien, nos vemos. Chao.